Buenas tardes, muchas gracias por asistir de nuevo a este encuentro dedicado a la figura de Óscar Domínguez, a la exposición Dos que se cruzan, la exposición Dos que se cruzan, que como digo está abierta al público en Teatro y Espacio de las Artes. Esta es la última sesión del ciclo de ponencias bueno, de alguna manera había pensado hacer un pequeño repaso, un breve recorrido por algunos de los itinerarios, algunas de las exposiciones, de los tramos expositivos que hemos dedicado al pintor a lo largo de la historia de este museo, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy hermosa, una fotografía de Eduardo Westerdahl del pintor en Tacoronte. Recordarán ustedes la exposición de una asistencia de papel en 2011 con la imagen del Drago de Canarias, Entre el mito y el sueño, que fue una tentativa de colección permanente, estuvo durante 2 años y medio en el museo. Óscar Domínguez en Checoslovaquia también, con el profesor Pavel Stepanek, Casi el azar, la decalcomanía y sus derivas, la conquista del mundo por la imagen, de la que hablaremos hoy, y esta que tenemos actualmente, Dos que se cruzan. Bueno, durante este ciclo hemos tenido la oportunidad de tener a algunas personalidades intelectuales por mérito propio que nos han aportado su visión, su interpretación sobre el alcance y la significación de la obra del pintor Óscar Domínguez. Tuvimos ocasión de tener a Fernando Castro, tuvimos ocasión de tener también entre nosotros a Arnaud Pierre, que fue el comisario de la exposición inaugural de TEA Tenerife Espacio de las Artes, aquella exposición magnífica, Cosmos, entre Kupka y Kubrick, a la búsqueda de los orígenes. También a Juan Naranjo, que nos habló de fotografía automática, al profesor José Carlos Guerra, que nos visitó para hablarnos de la máquina de coser electrosexual, o a Roselyne Hichet, que nos habló del surrealismo en la ocupación, un periodo que vamos a tratar también hoy de alguna manera en esta charla. Tuvimos ocasión también de tener a Fernando Castro Flores y a Isabel Castells en la presentación del libro El tejido de los sueños, y a Fátima Hernández, la directora del Museo de Ciencias Naturales de el MUNA, del Cabildo Insular de Tenerife. También tuvimos, como no, la suerte, el honor de tener a un viejo amigo de esta casa, Juan Manuel Bonet, hablándonos sobre Lancelot, el encuentro entre Lancelot de Óscar Domínguez y el Lancelot de Agustín Espinosa. La profesora González Madrid, que nos habló de Remedios Varo, también con Isabel Castell, el profesor Eugenio Carmona, que nos visitó para hablarnos de los maestros antiguos en la obra de Óscar Domínguez, y, en fin, Enrique Acosta y Miguel Pérez Carballo, que ahondaron en diversos aspectos muy significativos de la vida del pintor en su adolescencia, en su infancia, de esos entornos vitales en el Tacoronte natal y de esto mismo, de los entornos vitales, nos habló Germán Rodríguez Cabrera, refiriéndose al escritor Agustín Espinosa, uno de los protagonistas indiscutibles de la vanguardia insular de aquella hora. Tuvimos también la ocasión de ver de nuevo la isla donde duerme la Edad de Oro, esa película que hizo Isabel Dietrich con La Mirada, y que, por cierto, La Mirada cumple en este año su stand de aniversario. Bueno, con ocasión del ciclo y de este aniversario tuvimos ocasión de volver a visitar aquella filmografía de mucho interés, ¿no? La imagen de Isabel con el buscador de minas, ¿no? Intentando hallar el lugar del escondite de la cinta de la película La Edad de Oro de Buñuel y Dalí, que fue, como ustedes saben, escondida en algún lugar de Gran Canaria, y nunca se supo su origen. A partir de ahí, pues se inventó esta
interesante película. Aquí también el compañero conservador de audiovisuales, Emilio Ramal, y Alberto García Aguilar, de la Universidad de La Laguna. Tuvimos hace poco también al profesor, al director del Museo Picasso de Barcelona, a Manuel Guigón, al profesor José Carlos Guerra, Cabrera nuevamente, y habíamos ya casi cerrado el ciclo con Vanessa Rosa Serafín, que nos habló sobre la obra de Maud Monod en las colecciones de este museo, de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Nos ha dado tiempo, por lo tanto, para reflexionar, para hablar un poco de distintos aspectos de la exposición. En fin, hay muchas ventanas que se abren y se cierran en lo que tiene que ver con la obra de Domínguez. Decíamos que es un clásico porque nunca acaba de decir todo eso que tiene que decir. Sin duda se han suscitado diversas publicaciones, investigaciones en estos últimos años, pero encontramos que es un autor que estamos actualmente conociendo verdaderamente, porque hay todavía muchos aspectos que dan mucho de sí. Bueno, la conquista del mundo por la imagen fue es un lema que escogimos para la exposición precisamente que realizamos en 2023. De alguna manera, las creaciones de Domínguez constituyen, podemos decir, una de las más altas manifestaciones de ese impulso de juego, de ese impulso de la imaginación libre, liberada de la rémora de lo previsible, de los prejuicios, y de alguna manera la suya, la de Óscar Domínguez, es una conquista del mundo por la imagen, porque de ninguna otra manera podría definirse una pintura y una intuición onírica como la suya, presidida siempre por un estado de juego en perfecta consonancia con la maquinaria clandestina, vertiginosa e irracional del surrealismo. Tenemos que remitirnos, cuando hablamos de la conquista del mundo por la imagen, a una de estas fotografías en Marsella, año 40, 41, Hervel, la residencia de André Breton, de Brian Fry, el asistente estadounidense para ayuda a los intelectuales. Lo vemos ahí en la fotografía, en el centro con esas gafas, su corbata. De izquierda a derecha tenemos a Daniel Benedit, a Jacques Guerol, el pintor. Detrás vean al pintor cubano Wilfredo Lam, arriba extendiendo la mano. Elena Lam aquí debajo. En el centro, esta mujer maravillosa, Jacqueline Lambert. Tenemos también a Henriette Gómez, justo detrás de ella. Jacqueline Lambert y Domínguez justo detrás de... Remedios Varo y Domínguez justo detrás de Remedio, un poco escondido en la fotografía. Por último, Breton y Pino, una fotografía de Marsella del año 41. Aquí tenemos también otra imagen. Esta me parece siempre he pensado que es una de las más interesantes, un perfil, digamos, volandero, saltarín, ¿no? El pintor Óscar Domínguez con Jacques Herol, ¿no? Cogido infraganti por la instantánea de la imagen, ensombrecida por esos árboles, en un estado de felicidad pleno, de puro juego y pura imaginación. Domínguez, ustedes saben, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero no va a conseguir el visado de salida hacia tierras americanas desde Marsella. Otros sí lo habrían conseguido. Hay un debate enorme y una gran discusión sobre los que se van, los que se quedan en el París, en la Francia ocupada, en la Europa ocupada por las tropas nazis. Y Domínguez va a ser uno de esos pintores que va a volver hacia el continente. Es el primero, de hecho, de los que están en Marsella, de los artistas que están en Marsella, que regresa a París. Es verdad que Jacques Herol y Victor Bronner van a permanecer en el sur de Francia durante un tiempo, pero Domínguez sí que regresa a París directamente. Allí va a coincidir con un grupo de poetas, de pintores, un grupo clandestino, digamos, que se reúnen
para mantener viva la llama del surrealismo en esos momentos tan complicados, tan angustiosos, y en ausencia de André Breton y de los miembros, digamos, pioneros del movimiento. Aquí tenemos la conquista del mundo por la imagen, una versión en rojo, ¿no? Ahí es un momento en el que se usan los materiales que se tienen a mano y veremos que hay varias versiones, varios papeles para la edición de esta publicación. La conquista del mundo por la imagen le precedía justo el año anterior, en el 41, transfusión del verbo, que casi es necesario hablar de ella previamente. Vean los nombres que aparecen en la revista, en la cubierta. Es una publicación colectiva, por lo tanto, Paul Éluard, Noël Arnaud, J.V. Manuel, que es Manuel Viola, en fin, Chabran, el poeta, Dautremont, ilustraciones de Ray Lubac, de Domínguez, de Picasso. Bueno, es una reunión de este grupo muy de encuentro generacional al calor de una publicación colectiva, de una revista colectiva, un proyecto común, por lo tanto. Interesante el ejemplar que nos facilitó el coleccionista de Dijon, Jean-Marie Troussard, que tuvimos ocasión de visitar en su estudio, y un coleccionista dedicado precisamente a este grupo surrealista en la ocupación o bajo la ocupación. En este ejemplar veíamos de forma sorpresiva la firma de gran parte de esta camarada, de este grupo, ¿no? Tenemos la parte superior, dice, ejemplar regalado, ofrecido a Noël Arnaud, al poeta, por Marc Patin, tienen arriba, luego J.F. Chabran, ¿no?, en azul, J.V. Manuel, como digo, Manuel Viola, el pintor español, en ese entonces muy joven, Paul Chancel, Tita, Aline Agnières, Paul Éluard, y abajo vean en verde, en fin, azulado, ¿no?, turquesa, Óscar Domínguez. Bueno, Domínguez participa en esta publicación colectiva, Transfusión del Verbo, con estos dibujos siempre muy obsesivos que lleva al papel, que traslada también a la escultura, al objeto y a la pintura. Digamos que es un autor que cuando se obsesiona con un elemento iconográfico va a desarrollarlo, llevarlo a sus distintos terrenos, distintos soportes, ¿no? En este caso la femme couchée, la mujer recostada o acostada, un objeto transformable, que ustedes recordarán, un objeto en caoba, maravillosa escultura, objeto que en el vídeo que está en la exposición que actualmente tenemos en la sala A de TEA, en la exposición 2 que se cruzan, verán ustedes en el vídeo de Alain René que en un momento dado la escultura se mueve, ¿no? Es una escultura móvil, intenta recabar distintos movimientos espaciotemporales con esta suerte de figuras en media luna, puñales, formas agromegálicas, ¿no?, que intentan recobrar el movimiento. Aquí vemos al pintor en su estudio con la femme couchée al fondo sobre una, en fin, puede ser un anaquel o una especie de chimenea, ¿no? Bueno, dentro de esa transfusión del verbo encontramos también otras colaboraciones ciertamente interesantes, inquietantes, incluso yo diría como la de Tita, una pintora checa que va a correr una suerte desigual, que moriría en Auschwitz en el año 42 y que realizaría aportaciones ciertamente interesantes dentro del grupo clandestino en la ocupación del surrealismo. Yo creo que las aportaciones de Domínguez como dibujante, como ilustrador, y las de
Tita son seguramente las más notables, ¿no? Las más altas en su imaginación y también en su número, ¿no? La conquista del mundo por la imagen, por lo tanto, es una publicación que, como decimos, viene a plantear una confluencia generacional. Ahí vean en las flechas hemos señalado algunos nombres de pintores que de alguna manera pertenecen a un primer momento del surrealismo, incluso otros que están más allá de todo y que crean su propio mundo, como el caso de Pablo Picasso, que nace en 1881, ¿no? Es muy anterior a todos. Jean Art, 1887, ¿no? Paul Delvaux, que nace en el año 97, ¿no? Imagínense, o Paul Eluard del 95, Valentín Hugo, la pintora Valentín Hugo, que es del año 1887. Domínguez lo situamos en un nivel, digamos, intermedio. Saben ustedes que nace en 1906, junto con Georges Suñé también, de 1906. Digamos que es una generación intermedia, ¿no? También Raoul Lubac, que es de 1910, el fotógrafo, y quería una grandísima contribución, Raoul Lubac, en este momento. Muchas fotografías, los brûlages, las fotografías de carácter automático, ¿no? Y luego tenemos en ese triple nivel de confluencias a los poetas más jóvenes, que son precisamente los que animan ese grupo llamado La Man à Plume, ¿no? El grupo clandestino de poetas en la ocupación y que tenían una relación ciertamente directa con el maquis, con la resistencia armada, que es un grupo que mantiene viva la llama del surrealismo, mantiene una resistencia poética, pictórica, pero también hay un salto más allá con un compromiso también de orden político. Bueno, la revista, como digo, plantea ese nivel de confluencia generacional. Siempre ha parecido esto muy importante destacar, ¿no? Cómo los que se quedan, los que están en París, confluyen en un proyecto común que aúna voluntades, aúna encuentros bajo un mismo paraguas. Bueno, este ejemplar, como digo, de la colección Troussard, vean que normalmente este tipo de ediciones de lujo vienen enriquecidas por diversas aportaciones, textos manuscritos que se insertan, dibujos originales que se inscriben dentro de las páginas del libro. Ahora veremos algunos muy interesantes. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones de la revista, de este grupo? Pues las preocupaciones realmente que inciden, que preocupan, ¿no? Al surrealismo desde el principio. La poesía colectiva, el automatismo, el pensamiento liberado de cualquier tipo de racionalidad, la imagen, ¿no? El discurso sobre la imagen pura, la imagen autónoma, la imagen plena, la poesía involuntaria y la poesía intencional, ¿no? En fin, cuestiones incluso como el jazz, ¿no? Como una suerte de lenguaje automatista, colectivo también, ¿no? En fin, todas estas cuestiones reúnen al grupo y la poesía tiene una presencia notable, ¿no? Hay que pensar que el surrealismo nace primeramente como un movimiento poético. Saben ustedes que Supol y Breton dan carta de naturaleza al surrealismo en aquellas reuniones que hacían en el Museo Gustave Moreau en París, que se reunían para escribir el libro Los campos magnéticos, ¿no? Les champs magnétiques, ¿no? Y nace, por lo tanto, primero como un movimiento poético, y aquí vemos claramente que la poesía tiene una presencia crucial, ¿no? Casi muchos de los miembros de este momento son jóvenes poetas. La presencia de Domínguez es crucial en esta publicación. La petrificación del tiempo, un conocido texto donde Domínguez comparte escenario con Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, el novelista,
que no lo era entonces, ¿no? El novelista sin serlo todavía. Él no sabía que tenía cualidades innatas para la escritura. En aquel entonces era un joven científico que estaba en París, que coincide con Domínguez, y juntos van a, en fin, montar, ¿no?, digamos, alguna teoría pseudocientífica sobre esto que llaman el litocronismo, litocronos, piedra, tiempo, ¿no?, petrificación del tiempo, ¿no? Algo interesante, desde luego, muy curioso, que incluso tiene, como todo lo que sucede en Domínguez, una, digamos, una intencionalidad también de cierto humor, ¿no?, en ocasiones. Vamos a ver algunas de las pruebas de estas maculaturas, ¿no?, y correcciones del texto para la maqueta del libro. Ven qué interesante cómo el propio Domínguez en la maqueta inserta en la fotografía unos dibujos que continúan y persiguen y prosiguen la trayectoria de la huida del toro, ¿no?, de deliberado descenso sobre el paisaje, ¿no? Y es una pintura que también sería llamada la estocada litocrónica. Definen su teoría del litocronismo, en fin, con esta suerte de definiciones un tanto, en fin, estrafalarias, poéticas, en ocasiones, en estos términos. Dice: imaginemos por un instante un cuerpo cualquiera tridimensional, un león africano, por ejemplo, entre dos momentos cualquiera de su existencia, entre el león L0 o león en el momento T igual O y el león LF o león final, se sitúa una infinidad de leones africanos de aspectos y formas diversos. Si ahora consideramos el conjunto formado por todos los puntos del león en todos esos instantes y en todas las posiciones, y si trazamos luego una línea envolvente, obtendremos un sobreleón envolvente dotado de características morfológicas extremadamente delicadas y matizadas. A esas superficies las llamamos litocrónicas. En fin, bueno, una definición sin duda muy curiosa. La figura del león, por supuesto, nos recuerda, en el caso de Domínguez, a sus conocidas decalcomanías, los leones bicicleta, siempre en ese doble cruzamiento de fuerzas centrífugas que, como ha, en fin, alumbrado la crítica, viene a coincidir en muchas ocasiones con su propia personalidad y digamos, la dualidad de su carácter, ¿no?, esa suerte de duda innata o contradictoria del pintor, ¿no? También los leones de la serie Grisou, los leones siempre en posición de asalto, no son leones que estén, en fin, en posición de estar recostados o descansando, no. Si se fijan en estas decalcomanías siempre hay una suerte de ataque, ¿no?, de posición de alerta. El león como símbolo codificado en el surrealismo del poder visionario, el poder de la imaginación, de la fuerza, digamos, creativa, del deseo, la capacidad para imaginar, ¿no?, del pintor. Perdón, aquí tenemos la pintura, la estocada litocrónica. Vean que en la parte inferior de la fotografía puede leerse ensayo de pintura, essai de tableau litochronique, ¿no?, ensayo de cuadro litocrónico, 1939, con lápiz. Es un documento, a mí me parece precioso, este tipo digamos, de objetos, de fetiches, de documentos, ¿no?, que nos permiten un poco indagar, perseguir la creación final del volumen. Vean la D de la estocada, la espada es una D de Domínguez, es en fin, el signo del pintor que ha inmolado su propia presencia, su propio nombre en esa huida bestial, ¿no?, taurina, y la proyección, ¿no?, la trayectoria, ¿no?, del animal sobre el paisaje. Aquí lo vemos en color,
no, hay un mundo de lianas, de cuerdas, de espacios, como de, digamos, una suerte de bolsas, ¿no? De tiendas de campaña, casi diríamos, ¿no? Como aquellas que hacía Domínguez con sus familiares y amigos en su infancia en las costas de Guayonje, en el Moreno, las playas del Moreno, aquellas tiendas con telas, ¿no? Y que de alguna manera aparecen por aquí y por allá en algunas de sus pinturas reconvertidas, ¿no? Esas telas que se proyectan en una forma muy daliniana, ¿no? Sobre el paisaje, ¿no? Bueno, esa suerte de creación de capas es precisamente lo que definiría esa teoría pseudocientífica del litocronismo. Tuvimos también ocasión de tener en la exposición La conquista del mundo por la imagen, esta pintura que coincide en el año 1942, una pintura hermana, ciertamente, vean la transformación taurina de la bicicleta y la proyección, en fin, en el muro, ¿no? En el horizonte que se proyecta hacia el fondo de la imagen. Es un momento donde Domínguez está trabajando sobre estas cuestiones. Bueno, de nuevo vean la imagen del libro con otras aportaciones del pintor. Y aquí, en el poema El fin y los medios de Noël Arnaud, dedicado a Chavrin, un dibujo de la pintora, de nuevo, de origen checo, Tita, en la parte superior, y al lado la estocada litocrónica de Óscar Domínguez, ya que se le da una importancia crucial en la publicación. Domínguez va a enriquecer incluso en algunos ejemplares de los 5 ejemplares de lujo de la edición, va a incorporar algunos dibujos de su puño y letras sobre el papel, ¿no? En este caso, Domínguez y Tita, de nuevo aquí en la parte inferior, ella y él en la parte derecha, ¿no? Son dibujos, en el caso de Domínguez, que coinciden con lo que está haciendo en el año 42 con una colaboración con el poeta Robert Gansó, un poeta venezolano afincado en París, interesante personaje, con una librería clandestina, lugar de reuniones, un gran poeta, sin duda, poemas de alto nivel, y que Domínguez ilustra de esta manera con una calidad, una finura, una delicadeza en el trazo ciertamente notable, ¿no? De nuevo el mundo de los mares de nubes, ¿no? Que insinúan ya constelaciones, insinúan pinturas su periodo cósmico, y en fin, esas rotaciones en espiral, ¿no? También el mundo de la vegetación, los dragos, las cristalizaciones o, por supuesto, el mundo del amor, ¿no? Que sería, digamos, el concepto por definición, la idea plena, el fin último hacia el que se dirige todo en la obra de Óscar Domínguez y el núcleo fundacional y principal en el surrealismo, ciertamente, ¿no? Una pieza, un dibujo interesante, vean, que es la apoteosis de la metamorfosis, 2 personajes imbricados, 2, 3, hay un ala, hay que parece que es una mano, que es un cuerpo, que es un pie, que es un brazo, que es un codo o un pecho, es una cabeza, es un ser alado. Bueno, yo creo que es una suerte de metamorfosis, de símbolo, de imagen iconográfica de la imbricación amorosa inquebrantable, ¿no? Como diría Juan Ramón Jiménez, esos cuerpos en lucha hermosa de amor, lo mismo que un fuego con su aire, ¿no? Esa imagen de algo que no puede desasirse, ¿no? Interesantes esos dibujos de este momento, año 42, con el poeta Robert Gansó. Bueno, como hemos comentado, la presencia de Domínguez en la conquista del mundo por la imagen aparece muy vinculada, sus aportaciones
como ilustrador, también a la figura de esta pintora surrealista, muy poco conocida, Tita. Evidentemente el tiempo le ha dado la razón a las pintoras surrealistas, ¿no? Se llegó a decir durante mucho tiempo que solamente la mujer ocupaba un papel de modelo, digamos, ¿no?, en el surrealismo, cuando en verdad hemos visto toda una eclosión de voces maravillosas que con mérito propio han ido ocupando el protagonismo que merecían, incluso han ocupado también el mercado de forma notable. El caso de Remedios Varo, de Leonora Carrington, de Kay Sachs, en fin, Valentín Hugo, de Dora Maar, y el caso de otras pintoras, en este caso muy desconocidas, con una corta vida por la guerra, como es el caso de Tita. Vean el amor n'est pas pour nous, el amor no es para nosotros, seguido de la femme magique, la mujer mágica, dice, con un retrato automático del autor por Noël Arnaud y 2 dibujos de Tita. Vean abajo, ediciones de la Main à Plume y la dirección en París. Interesantísimo este ejemplar que perteneció en su momento a la colección de Paul Destribat. Tuve la ocasión, el honor, el placer de visitar al coleccionista con Ana Vázquez de Parga en 2005, si no recuerdo mal, y nos ofreció el préstamo de este volumen para la exposición Éxodo hacia el Sur, Óscar Domínguez y el automatismo absoluto, 1938-1942, que se celebró en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna. En esta ocasión tuvimos el libro y pudimos tomar algunas fotografías. Ya Paul Destribat ha fallecido y, como ustedes saben, la colección se subastó y ahora pertenece a una colección privada. Pero es ciertamente un ejemplar único, muy interesante, maravilloso, y vean las aportaciones de esta pintora que vienen a ser un poco en ese mundo de lo soñado, ¿no? Como el durmiente que al despertar no puede recordar, ¿no?, lo que ha vivido durante el sueño, esas imágenes que están a medio camino entre lo informe y la forma, o lo que no ha logrado la forma absoluta y está a medio plazo, a medio camino, y quiere lograr el ser, ¿no?, quiere devenir algo. Bueno, esa forma casi de calcomaníacas por acercarnos a un término cercano a Domínguez. Vean el interior del libro La Femme Magique, con los poemas de Marc Patin. Interesantísimo este ejemplar que, como ustedes saben, viene a simbolizar el encuentro también entre los poetas y los pintores, ¿no?, la poesía y la pintura, la imagen y la palabra, que siempre han ido unidas, ¿no?, en las vanguardias y en la historia del arte y de la literatura, ¿no? No es posible concebir una cosa sin la otra. En estos momentos esas colaboraciones se ven y se viven de forma más plena todavía, ¿no?, por la situación que se vive en este momento de ocupación. Bueno, vean de nuevo la petrificación del tiempo. ¿Cuáles son las pinturas litocrónicas? ¿Qué ejemplos podríamos traer a colación? Bueno, aquí podríamos pensar en algunas pinturas que formularan cierta ecuación einsteiniana, ¿no?, esa suerte de noción espacio-tiempo. Podríamos pensar en pinturas ciertamente geológicas, ¿no?, el litocronismo, lito, crono, piedra, tiempo, o sea que ahí podrían entrar ese tipo de pinturas, las pinturas, digamos, cósmicas de Domínguez, ese periodo muy personal, maravilloso, las pinturas de las redes, en fin, esta serie de pinturas donde confluyen diversos estados, ¿no?, de seres en diversos momentos espaciotemporales, ¿no?, y como si el pintor quisiera retratar, ¿no?, captar varios momentos de un mismo ser en diversos estados, ¿no? Es algo parecido al cubismo pictórico, pero
añadiéndole, digamos, el condicionante de la temporalidad, ¿no? Digamos, que arrastra y que planifica una suerte de trayectoria en la propia pintura. Hay una búsqueda de, como decía en este momento, los pintores de una otra dimensión, ¿no? Lo cual es imposible, pero bueno, esa cuarta dimensión, ese nuevo espacio, se intenta indagar a toda costa y la pintura va también a hacer sus aportaciones. Bueno, esta es una pintura que ustedes conocerán bien, del año 1940, perteneciente a la colección de nuestro museo, a nuestra colección. Interesante, sin duda, esta pintura litocrónica. Vean los varios movimientos de este insecto, con la figura, digamos, vegetal, carnívora, central, una especie de apoteosis de lo metamórfico, ¿no? La máquina de escribir escondida debajo de la parte izquierda de la pintura, y luego todo ese movimiento en espiral, ¿no? Que va a recorrer casi una especie de eterno retorno de los elementos, ¿no? La tierra, que parece volverse aire, volverse mar, y que llega luego hasta un cielo muy al estilo del Greco, casi dijéramos, ¿no? Es una pintura ciertamente curiosa, muy representativa de lo que podría ser también la belleza convulsiva, surrealista, esa belleza, digamos, que pertenece al mundo de la pesadilla, del sueño, de la oscuridad, ¿no? de lo imprevisible, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, también esas pinturas litocrónicas, hemos tenido ocasión de ver esta, nuestro museo, de una colección suiza, está transida de personajes biomórficos, una suerte de amalgama, de conjunción, en fin, otras como esta aparición sobre el mar, donde se combina la decalcomanía en la parte inferior de la pintura, ese mar de nubes en la parte superior, y un extraño personaje que está también metamorfoseado en formas biomórficas, en figuras anfibias, en fin, hay rocas, hay formas también agromegálicas. Año 39, inquietante pintura que perteneció, por cierto, a la colección de Monique Normand de Ginebra y que hoy pertenece a nuestra colección, la colección de Tea Trenispacio de las Artes. Bueno, está esta serie de lianas, vean que está presente también en otros autores del momento. Raoul Ubach, el fotógrafo que antes mencionábamos antes, tiene esta fotografía muy conocida, interesantísima imagen. Dice: los objetos establecen relaciones geométricas entre sí. Los haces luminosos que desprenden cortan el espacio como una red cementada hasta el infinito, en la que los objetos tienen la función de puntos de sutura. Dentro de esta red, los objetos se comportan como una mosca que teje la tela de araña donde ella misma va a quedar atrapada, ¿no? Y digamos que intentan crear esa suerte de espacios y dimensiones nuevas a través del encuentro entre los objetos y esas formaciones de hilos, de lianas, ¿no? Aquí vemos otra pintura de Óscar Domínguez en el mismo sentido. Pintura, por cierto, que nos recuerda, ¿no?, ese primer momento picassiano, ¿no? Picasso de 1906, esas formas ibéricas, ¿no?, de los pies de los personajes, ¿no?, la rotundidad, ¿no?, y luego pues toda la parte superior, ¿no? Vean cómo hay una alusión también a lo animal, ¿no?, una transformación constante de los personajes. Bueno, está Domínguez en estos momentos precisamente en relación con esta suerte de grupo generacional, Raoul Ubach, Gordon Oslandfort, que es el que vemos en la imagen, Kurt Seligman,
Roberto Mata, Yves Tanguy, este grupo de un segundo momento del surrealismo que está haciendo estas aportaciones espaciotemporales en la pintura. Aquí ocurre algo parecido, vean que estamos ante una especie de apoteosis volcánica, volcanes en gestación, materia en formación, lianas de nuevo que intentan unir los espacios. Bueno, en Domínguez hay varios momentos que coinciden. El litocronismo, es muy difícil separarlo también de, como decíamos antes, de la pintura de carácter geológico, la pintura cósmica e incluso de estas pinturas de redes, ¿no? Pinturas que, diría Eduardo Westerdal, recuerdan campos de concentración. Bueno, a lo mejor es una afirmación demasiado rotunda, muy explícita, pero sí es verdad que si nos remitimos a estas imágenes de Robert Doisneau en el París ocupado, ¿no? El amor, digamos, encerrado, ¿no? por las alambradas, ¿no? Pues no le faltaría razón en aquella definición. Otro de los personajes, de los pintores protagonistas de estos momentos, Gottfried Pahlen, ¿no? Pahlen con esta pintura reproducida en la revista Minotaur, los campos magnéticos, un fumage muy representativo de su trayectoria. Bueno, Roberto Mata, vean cómo también investiga lo que serían esos espacios litocrónicos. Él los llama de otra manera, los va a llamar morfologías psicológicas. Es una definición interesante la que hace Roberto Mata. Dice, me niego a aceptar que una juxtaposición de imágenes recibidas pueda dar cuenta de lo que experimentamos en una situación psicológica dada. Quiero una morfología que no se detenga en la silueta, en la piel de los seres y las cosas. La imagen de un árbol no es la mesa de verdor en torno al tronco que se destaca con más o menor precisión y gracia sobre un fondo de color. Esta imagen es para nosotros lo que realmente sabemos de la semilla, la germinación, la brusca eclosión de los brotes, la sombra que puede proporcionar el árbol, la imagen de infinita tristeza que presenta, desnudo, una noche de invierno, y también todo lo que la palabra árbol puede traer al campo de nuestra conciencia. De alguna manera es interesante esa visión de que la cosa no se define solamente por esa, decía, silueta, ese perfil, esa imagen de representación inmediata, sino que está formada por toda esa duración temporal y espacial que lo cohabita. Bueno, otra de las pinturas litocrónicas por antonomasia y que nosotros hayamos escogido como una de las imágenes también de preferencia y de referencia para una de nuestras exposiciones, viene a ser esta primavera del año 38 de una colección parisina, de la colección de la galería de Africa Brassin, que con mucha generosidad nos cedió en préstamo y que realmente representa, en fin, un uso excesivo, digamos, del color y de la metamorfosis, ¿no? Si los procesos de transformación en el surrealismo son un elemento, digamos, clave, en beneficio de la imaginación más visionaria, aquí, digamos que nos encontramos como con una de los ejemplos más impactantes, ¿no? Esta suerte de montañas que emergen en personajes en deliberada lucha, ¿no? Hay una suerte de inminencia, algo está sucediendo, hemos topado con una imagen en transformación, son formaciones geológicas, que son personajes, que son animales, que son pájaros, hay toda una suerte de vocación lábica, de nacimiento, de transformación, de cobrar vida propia y de devenir, ¿no? en personajes reales. ¿No? Hay un movimiento en la pintura ciertamente inquietante, una turbulencia, digamos, impredecible, ¿no?
Una de estas paredes litocrónicas que tuvimos ocasión de incorporar en la sala, con la intervención de el diseño de Samuel Cabrera y su estudio de diseño, pudimos incorporar algunas piedras del municipio de Arico. Saben ustedes que el municipio de Arico, en el sur de Tenerife, tiene una gran tradición de cantería, en fin, la piedra yaznera, la piedra de la zona, la piedra del sur, ha sido utilizada de forma histórica para erigir diversos monumentos. En fin, un ejemplo sería la propia Catedral de La Habana, ¿no?, por ejemplo, donde se encuentra piedra del sur de Tenerife, o en otros lugares, ¿no? Nos planteamos en aquel momento, cuando estábamos realizando el diseño expositivo, utilizar algún elemento, digamos, escenográfico, o no se trataba de decorar, se trataba de, digamos, insuflar a la exposición una cierta vocación geológica que fuera acorde con la pintura que exhibíamos. Y lo encontramos con la inclusión de estos elementos que sin duda funcionaban muy bien, ¿no?, y dieron a la exposición un carácter muy distinto y muy sorprendente, ¿no? Bueno, vamos acabando con algunas de estas pinturas también zoomórficas que pertenecen a ese estado de letargo del litocronismo de Óscar Domínguez. Estas palomas, ¿no?, peces, aves, estrellas, en fin, que vienen a formar ese mundo inquietante. Vean las redes, cómo se pierden en el horizonte, en la parte superior de la pintura, y que están siempre presentes en estos momentos. Bueno, en verdad, de alguna manera podríamos definirlo como una suerte de lirismo salvaje, ¿no?, este bestiario animal, ¿no? Esos rostros, esas figuras, nos recuerdan de alguna manera algunos escenarios también de la geografía insular, esas montañas que a veces llenas de cavidades, de grutas, ¿no?, de ojos, me parece que nos miran, y que crean formas, rostros, personajes en la propia orografía insular, ¿no? Habría que plantearse si el litocronismo, tal y como lo definen Ernesto Sábato y Óscar Domínguez, esa petrificación del tiempo, esa detención, digamos, del tiempo vivido, ese tiempo sin hilo del surrealismo, ese tiempo que está más allá de los relojes, fuera de los relojes cotidianos, y está en la esfera de lo poético, de la creación, no estaría ya planteada de otra manera, pero ciertamente planteada en las pinturas, algunas de las pinturas más importantes, más conocidas de los años 30, como esta Cueva de Guanches, de la que ya hemos hablado en esta sala en varias ocasiones, y seguiremos hablando de ella porque es una de las piezas, como ustedes saben, más importantes del pintor. Es verdad que aquí la detención del tiempo se produce de forma inquietante. La parte de la superficie, ese personaje que está sentado pescando arriba, se ha interpretado muchas veces como el mundo de la conciencia, y todo lo que está enterrado debajo de él, debajo de la tierra, sería el inconsciente. Es una lectura esta, bueno, muy utilizada, ¿no?, como una lectura directa del surrealismo, ¿no? La parte, digamos, el inconsciente sería más grande, sería la parte que tiene un mayor mecanismo, ¿no?, como si fuera un iceberg, que vemos solamente una pequeña montaña de hielo en el mar, pero en el fondo se esconde ese gran tamaño de la piedra helada, ¿no? Aquí ocurriría algo parecido. Podríamos pensar que son dos mujeres en la parte inferior que están sosteniendo todo el equilibrio de la columna, digamos, ¿no?, tutelar de estos personajes en permanente metamorfosis, ¿no? En fin, es una pintura que plantea una interrogación sobre el pasado, sobre el origen, sobre el aspecto mágico del tiempo, ese tiempo otro, ese tiempo anterior, ese pasado que permanece
en nosotros y que está sucediendo al mismo tiempo que el presente del personaje que está arriba, ¿no? De alguna manera hay un solapamiento de presente y pasado en una misma temporalidad, ¿no? Es interesante también cómo esas diversas capas, ¿no? Funcionan de forma simultánea, en este caso también con una gran interrogación sobre el tiempo aborigen, el tiempo, digamos, de las Islas Canarias anteriores. Vamos a acabar con la imagen de otra de las pinturas más celebradas de Óscar Domínguez, como es el Drago de Canarias. Vemos como, de alguna manera, esa parte inferior de la pintura, podrían ser raíces, ¿no? Estas formas negruzcas, o podría ser, yo me inclino casi por lo segundo, o por ambas cosas a la vez, una suerte de balaustrada, ¿no? El pintor estaría casi alongado, no asomado, está alongado a un balcón, es una ventana que le permite mirar hacia el sueño del origen del tiempo, ¿no? Ha pintado un drago, un árbol. Es un drago que es una pintura, es una imagen cotidiana, digamos, en nuestro paseo urbano y rural, ¿no? Sin embargo, Domínguez consigue elevar este árbol, este drago, a la categoría de un símbolo, ¿no? Cuando Domínguez pinta el drago, no está pintando solamente un drago, está pintando el árbol del mundo, es el árbol del comienzo, es el árbol original, es el tótem, es la columna vertebral, digamos, ¿no? Que sostiene, ¿no? Digamos, la piedra tutelar, ¿no? Original, ¿no? Esa formación que permite el nacimiento de la vida, ¿no? No en vano hay una forma de mujer, una pierna, el agua, una fuente con toda la significación que esto comporta, y unas relatas, las relatas que permite la apertura, el comienzo, digamos, el abrir, ¿no? El interior de las cosas, el dar a ver de forma muy visionaria, como hace siempre Domínguez, estas nuevas imágenes, ¿no? Una imagen que también congela, detiene el tiempo o nos permite mirar, ¿no? A través de los ojos de la imaginación del pintor hacia un tiempo otro. En cierto modo, la imagen de Domínguez del Drago de Canarias, como antes describía, hablando de las morfologías psicológicas, Roberto Mata, y decía, no quiero la imagen del árbol, el perfil, la piel, yo quiero el árbol, la sensación de su crecimiento, la sombra, la imagen de la tristeza del árbol. Quiero todo eso unido y ese todo me va a dar, digamos, la imagen resultante de esa morfología psicológica que él llamaba, ¿no? O en el caso de Domínguez, ese litocronismo, ¿no? Bueno, aquí ocurre algo parecido. De alguna manera, el Drago de Canarias vendría a reunir toda una serie de imágenes, de generaciones, de gentes que quieren tomar a este gigante vegetal como un símbolo insular, ¿no? Aparece de alguna manera fotografiándose con este tótem, con este gigante de Arautaba, con este ser jurásico, ¿no? Como si de alguna manera los identificara, ¿no? Yo creo que es interesante cómo Domínguez, al elegir este árbol como símbolo insular, elige un elemento que de alguna manera es un elemento de continuidad entre el presente y el pasado, ¿no? Este gigante vegetal está siendo visitado por generaciones en ese momento, pero al mismo tiempo ha sido visto por otras personas mucho en esa otra vida anterior, digamos, ¿no? Con lo cual que es una especie de árbol genealógico, ¿no? Que reúne a un montón de gentes, de miradas, de sensaciones, de vidas, ¿no? Y en su savia, en su crecimiento, en sus ramas, en su copa, va formando esta suerte de
genealogías, ¿no?, de la propia existencia temporal. Bueno, pues con esta imagen damos por finalizada este recorrido por lo que hemos llamado la conquista del mundo por la imagen, la presencia del litocronismo, de la pintura litocrónica en la obra de Óscar Domínguez. Agradecemos la asistencia a este cierre de las conferencias y gracias por su atención. Buenas noches.